Buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar aquí hablando la palabra del Señor. Es un privilegio, es un gozo poder servirle a mi Padre. Bueno, este es el Ministerio de Mujeres en Cristo. Y como tal queremos hacerle honor a su nombre. Queremos buscarle más, queremos tener sabiduría, discernimiento, pero ese discernimiento solamente tiene que venir de Él. Queremos empaparnos de Él, queremos vernos en un espejo y queremos ver la presencia de Cristo, queremos vernos reflejadas en Él. Eso es lo primordial, eso es lo más importante, eso es lo que buscamos día a día. Yo no sé usted, pero pienso que el tesoro más grande que debemos anhelar es tener a nuestro Señor Jesucristo. Deme un segundo, por favor. Tose, Roxana. Oh, here. Me disculpo, me dio un poco de tos. Estos días ha estado muy reseco. Hace mucho calor. Y eso provoca siempre que se me vaya la voz cuando hace mucho calor. Que se me irrite demasiado. Le pido una disculpa por eso. Pero bueno, seguimos. Y como les decía yo, es tan importante entender que nuestro tesoro no está aquí en la tierra. No son las cosas materiales, sino es la palabra del Señor. Es nuestro Padre Celestial. Y eso a mí me hace escudriñar las Escrituras, me lleva a tener más hambre, más curiosidad por saber quién es mi Padre. Por eso hoy quiero hablar de algo muy importante. El tema de hoy es más allá de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Here, sleeping here. Sí. Muy bien. Quizá que le han dado Muchas veces yo he mencionado este término. Acepta a Jesucristo en tu corazón. ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? Vi un versículo y este versículo es el que nos vamos a enfocar. Cuando yo lo vi, en mí hubo un despertar. Y ciertamente, la palabra del Señor nos habla de la verdad. Pero cuando no conocemos esa verdad, vivimos en ignorancia y hacemos cosas sin saber que no están bien hechas. Creemos que son así, creemos que están correctas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y justamente todos estos versículos me han tocado inmensamente a mi corazón. Porque hay palabras que nosotros decimos que son mal dichas o son mal entendidas
por lo tanto no nos dan un buen resultado. Oseas dice que su pueblo, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue destruido por falta de conocimiento. Dios le bendiga, hermano Daniel y esposa. Entonces, Dios muestra que nuestra ignorancia espiritual trae destrucción. Esto es lo que puedo yo entender en Oseas 4:6. Si usted tiene algo más, por favor le pido que lo comparta. Si tú rechazas la palabra en tu vida, tú vas a tener muchas situaciones, muchas confusiones, muchos tropiezos y vas a vivir en engaños, en desgracias. Mateo 22:29 dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Te equivocas como ser humano si tú tomas decisiones, si tú crees que sin Dios vas a poder resolver o tomar decisiones correctas en tu vida o para tu familia. Puede que sepas mucho de la palabra de Dios. Hay muchas personas que saben la Biblia, que la conocen y la conocen como historia. Hay personas que se la saben y la recitan. Yo conocí una persona que hablaba y decía sobre la historia de la Biblia, de Daniel, de los profetas y cómo empezó todo desde Génesis. Y yo estaba asombrada y yo decía, wow, yo quiero ser como esa persona. Pero cuando he meditado en todo esto, me doy cuenta que mi palabra no es la más sabia. Decir, yo quiero ser como esta persona. No, eso. Yo, cuando estoy leyendo ahora la palabra, cuando estoy enfocada, cuando estoy buscando a Dios, me doy cuenta de que yo erro, que yo me equivoco, que yo digo palabras que no deben de ser. Nadie debe desear ser como esta o otra persona, a menos a que sea Jesucristo. ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que sufren, que están viviendo situaciones difíciles, la primera parte. La segunda parte es que son personas malas, que no tienen a Jesucristo en su corazón. Usted no conoce lo que hay en el corazón de esa persona, pero usted pide ser como esa persona. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos, lo que aprendemos erróneamente nos trae destrucción espiritual. Hebreos 5:12 al 14 dice: tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejecutados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Es preciso que nosotros entendamos los conceptos que la Biblia nos muestra, qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es allí que yo vengo y me quiero involucrar más en lo que es aceptar a Jesucristo en mi corazón. Vamos a orar para empezar este tiempo. Bendito Dios. En esta hora, Señor, yo le ruego, Padre, que usted me perdone por mis pecados, por toda palabra que ha salido mal de mi boca, por mis pensamientos, Señor, por todo lo que no le agrada. Padre, y yo pido que usted escudriñe mi corazón,
así como cada uno de mis hermanos, que usted escudriñe los corazones y que nos transforme, Padre. Que esta palabra, Señor, nos confronte para que podamos ser hijos dignos, Señor, y santificarnos a través de su palabra. Padre, este es su tiempo. Háblenos, Padre mío, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. La Biblia, como tal, no nos dice acepta a Jesucristo en tu corazón. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Muchas personas lo usan este término, hasta yo. Entonces por eso es tan importante para mí adentrarme en este término. Esta frase está profundamente arraigada en muchas corrientes protestantes evangélicas. Otros lados se promueve como una oración del pecador. ¿Usted ha escuchado estos términos? Pero este término fue usado en los siglos XVII, XVIII y fue formalmente adaptado durante los movimientos misioneros del siglo XIX. Las iglesias usaban este tipo de lenguaje, como aceptar y recibir. Estos dos términos, aceptar y recibir, esto se implantó desde el siglo XIX, cuando todo empezó en las misiones. Qué interesante, ¿no le parece? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro versículo base. Hechos 17:30. Abra su Biblia, anote, haga sus preguntas. Usted necesita anotar todo esto porque es primordial. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta frase es profundamente emocional, podría decir yo. Y yo no quiero que nadie la tome de una manera que yo estoy insultando, que yo estoy diciendo que los pastores están mal o que las personas que hablan de ella están mal. No. Cuando yo empiezo a leer esta palabra, cuando yo empiezo a buscar, a indagar, entender y querer saber qué es lo que Jesucristo quiere de mí en realidad. Porque aceptar a Jesucristo es hacer una oración de manera que pueda ser solamente sentimental, que pueda ser algo que no está saliendo realmente de mi corazón. Y cuando nosotros nos enfocamos al versículo, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el autor? ¿Qué nos está diciendo Lucas? El libro de Hechos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De qué está refiriéndose? ¿A qué quiere llegar? Que entendamos, que volvamos, que despertemos, que digamos, ¿qué está pasando aquí? La palabra clave en este primer
renglón es la ignorancia. Tal vez en otros tiempos no tenían los recursos, las habilidades de poder indagar en la Biblia. No podían tener todo lo que ahora tenemos, que es el internet. Las redes nos llenan de información. Nosotros podemos meternos ahora en este momento y buscar qué es lo que nos dice Hechos 17:30. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? Y vamos a encontrar muchas cosas y muchos versículos relacionados con todo esto, lo que nos dice Hechos. Ese tiempo de ellos se podían justificar que no tenían toda la información, que carecían, ignoraban, como mismo Oseas nos dice, ¿verdad? Que nos dice que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento, esa ignorancia que ellos tenían. ¿Por qué? Porque no constantemente tenían la posibilidad de enterarse de todo lo que es Jesucristo, y vaya que en ese tiempo todavía no estaba Jesucristo, pero tenían palabra. Entonces, el Señor nos dice aquí primeramente que hay un problema con la ignorancia. Ahora, nos dice también que no es que sugiere, es que manda a los hombres a todo lugar que se arrepienta. Entonces vemos que hay ignorancia, hay una orden y hay lo más principal, el arrepentimiento. Él está mandando a que tú y yo entendamos estos términos, y este término último es el más importante, el arrepentimiento. Jesús, cuando Él nos está hablando aquí y cuando Él es aceptado, Él no quiere que tú digas: yo acepto a Jesucristo, yo te acepto a ti. No, lo que Él ordena a todos los hombres y a todo el mundo es un arrepentimiento genuino, que es completamente diferente, porque todos podemos aceptar una condición, un trato, algo que se nos dice. Y cuando estamos emocionados, cuando estamos mal, aceptamos las cosas, pero no se trata de eso. Aceptar a Jesucristo en tu corazón suena lindo, suena suave, suena bueno, ¿verdad? Suena que todo va a estar bien. Pero Jesús no es emoción. Y eso quiero que nosotros entendamos hoy, que tengamos esa claridad. Por eso es que hay tanta confusión. Hay días que yo veo en las redes cómo las mujeres están confundidas, quieren divorciarse, quieren algo mejor, que buscan en las cosas materiales el amor, la felicidad, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vive en ese corazón, porque no hubo un arrepentimiento. Es por eso importante, es primordial, es necesario entender lo que la Biblia nos dice. Tú puedes aceptar a Jesucristo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que la Biblia nos indica con todo esto? Aceptas a Jesucristo, y ¿qué más pasa en tu vida? ¿Por qué no meditas? Si tú has aceptado a Jesucristo, medítalo. Medita qué has hecho con toda esta promesa que tú has hecho. Porque si hiciste una promesa,
al casarte y la rompiste ahora, quiere decir que también puedes romper la promesa que hiciste con Jesucristo. Entregarte a Jesucristo es más allá de decir yo acepto. Jesús nos hace un llamado urgente a arrepentirnos y a rendirnos y creer en Él. No es una invitación amable, no es un llamado de quebrantamiento, no es repetir una oración, es nacer de nuevo para que el poder del Espíritu Santo nos transforme. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Venir a Cristo es más allá de solo hacer una oración que te dicen, tienes que repetir esta oración conmigo. Y yo no quiero que nadie se ofenda con lo que estoy diciendo. Yo quiero que tomes conciencia. Yo quiero que pienses. Porque Dios nos ha mandado aquí para pensar, no para repetir, no para hacer cualquier oración, porque si no vamos a caer en lo mismo, vamos a regresar al mismo sitio que estábamos. ¿Y cuál es el mismo sitio que estábamos? Siendo idolatría, desobedeciendo al Señor, siguiendo patrones que se nos imponían a través de un hombre y no de Dios. Por eso es que yo necesito entender este concepto y tú necesitas entender este concepto. Cuando tú dices acepto a Jesucristo en mi corazón, es porque tú lo vas a entregar todo, no un pedacito, todo, escucha. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que transforma, el único que redime. Dice que todo aquel que venga a Él tiene que arrepentirse. Si nosotros hacemos una oración emocional, si repetimos lo que el pastor, el hermano nos digan, ¿qué va a pasar? Que esto no va a caminar. ¿Por qué les digo esto? ¿Usted ve tantas personas que se salen de la iglesia? ¿Usted ve tanta fracaso en los matrimonios? ¿Y en la vida personal? Porque no está Jesucristo en el corazón. Porque el Jesucristo que nosotros debemos de conocer no está bien explicado. El evangelio que Él nos ha dado no está siendo bien explicado. Y el problema es de cada uno de nosotros. Porque ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, tú dices, sí, ok, yo lo quiero recibir, pero ok, yo tengo que primero arrepentirme, ser honesta con el Señor. Mis palabras tienen que decir, Señor, yo quiero ser una nueva criatura en ti. Claro, tú no conoces a Jesucristo, tú no sabes la Biblia, tú no sabes cómo orar, tú no sabes cómo hacer. Por eso hay una guía, claro. Los pastores te dicen, los hermanos te dicen, pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer tú? Necesitas ser honesto y realmente arrepentirte, hablar de tu corazón. No vas a hacer una oración repetitiva. ¿Por qué? Porque no va a funcionar y porque en pocos días vas a volver a ser la misma persona. Necesitamos entender este concepto y tenerlo claro. Por lo contrario, no vamos a poder avanzar. Hay muchas personas que son imitadoras y hay muchas personas que son buenas en convencer.
nosotros no podemos ser personas emocionales, no podemos ser personas repetitivas, no podemos usar este término, esta estrategia. No. El Señor no nos manda eso. Y a veces nosotros no queremos hablar de estas cosas porque no queremos que las personas se molesten, porque no queremos que las personas les dé miedo, que no queremos que las personas se espanten, que tenemos que hacer suaves, que no tenemos que hablar tan duro, ¿verdad? Eso se escucha mucho. Pero mientras yo voy estudiando con el Señor, me voy preparando más, el Señor me confronta cada día más y me dice cómo tengo que ser. No es lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo soy su instrumento. Yo soy una persona que no se maneja sola. Todo lo que digo necesita ser aprobado por Dios. Necesita ser guiado por Dios. Cuando vamos a las parábolas y la palabra de Lucas y la parábola de Mateo, nos hablan del sembrador. Y esta parábola nos habla de cómo las semillas cayeron en tierra pedregosa o en espinas. Y esto significa que son las personas que escuchan el Evangelio y que le dicen sí a Jesucristo. Yo lo acepto, sí, yo quiero. Y lloran y gritan, y eso no es nada malo. Yo no estoy diciendo que es malo, que no está bien. Pero lo que dice la palabra aquí es que la semilla cayó en tierra pedregosa o que había espino. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor no cayó en una tierra fértil. Y estas son las personas que aceptan a Jesucristo por emoción, porque están pasando una travesía difícil. Y muchos dicen, este es el momento exacto para que vengan a los pies de Cristo. Pero se nos olvida que no somos nosotros quien trae a esas personas a Cristo. Hay una parte en la Biblia donde nos dice que Dios nos elige, que Dios tiene en control esa parte, que Él nos trae cuando Él quiere, no cuando el ser humano dice. Y a veces nosotros decimos, ay, se convirtió, estaba pasando por un mal tiempo y se convirtió. Pero en realidad necesitamos ser más precisos, hablar con la verdad, hablar preparando el corazón de esa persona que se va a entregar a Cristo, que lo va a recibir. Y eso tiene que pesar por el arrepentimiento. Si no está haciendo todas las cosas por comodidad, por repetición, porque le conviene y no por la verdadera razón, que es el arrepentimiento. Estas personas que hacen este tipo de repeticiones, que están acostumbradas a seguir un patrón, no dan frutos. Y por eso la parábola del sembrador nos es tan útil, porque nos lleva a ese lugar y nos muestra cómo la semilla que es sembrada en un terreno puro, fértil, va a dar buenos frutos. Esos son los hijos de Dios, los que no desertan, los que no se van. Puede pasar muchas
cosas en su vida, pero ellos están fieles, están ahí parados, duros en esa roca y dan frutos. Esos son los que debemos seguir, buscar, pedirles ayuda, pedirles que nos ayuden a tener esa comunión con el Padre. Si no estás seguro que tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón y ven al Señor y confiésale quién eres y dile: Señor, yo no sé si te tengo a ti. Yo no sé si realmente me he arrepentido. O no sé si realmente te tengo yo en mi corazón, porque, ¿sabes? Mi comportamiento no es el mejor. Y nosotras las mujeres debemos ser sabias en poder discernir, en poder entender si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Una de las cosas que debes de tener en mente es que si no hay frutos, no hay manera de que Jesucristo esté en ti. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, lo vas a notar. Más adelante te voy a decir por qué. Las personas que reciben la palabra con emoción son personas que no tienen raíces profundas. Esto quiere decir que con el tiempo se van a secar, que con el tiempo van a dejar el ministerio, van a dejar las cosas de Dios y se van a separar. ¿Por qué? Porque se decepcionan de lo que ven, de lo que les pasa, y van a decir que Dios no está con ellos, que no los escucha. Estas personas no son sinceras, no se entregan con pureza, no han quitado el orgullo y la arrogancia de sus vidas y no quieren entender esta parte. Muchas personas aceptan a Jesucristo en su corazón para que nadie la señale, para que aparenten que son buenas. Pero nosotros no necesitamos aparentar, no queremos eso. Nosotros queremos que todos seamos salvos, y para tener la salvación, el Señor en su palabra nos dice que tenemos que arrepentirnos. Sí, acepto a Jesucristo en mi corazón, pero para eso yo debo arrepentirme de verdad. Jesucristo quiere que examinemos nuestro corazón para ver si lo que hay dentro, si lo que está aquí adentro concuerda con su verdad. Porque nosotros, los seres humanos, y más las mujeres, somos dirigidas por nuestras emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por esa emoción, y esa emoción no permite que tú perdones. Eres arrogante, eres orgullosa, y ese orgullo te dice: no le perdones nada. Vives con una persona que te hizo daño en el pasado y todavía lo tienes en la mente y lo traes una vez y otra vez y estás viviendo en ese pasado, y tú dices: estoy contigo, pero no se me olvida lo que me hiciste. Entonces, ¿será que tú has perdonado? ¿O vives con ese rencor, con ese odio, porque te acuerdas de lo que te hizo esa persona? Si tú te identificas con estas palabras,
necesitas pedirle al Señor que te perdone, que te enseñe a perdonar, que ese pasado se termine. ¿Por qué? Porque si tu pareja te ha pedido perdón y no ha repetido el mismo patrón de esos años, de ese tiempo, quiere decir que realmente es una persona arrepentida y transformada. Pero si lo repite, obviamente tú tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Se acabó. Tú no quieres cambiar, ¿verdad? Y yo no puedo vivir así. Yo no te estoy diciendo que te separes. Yo no estoy diciendo que insultes. Yo no estoy diciendo que trates mal a una persona. Yo estoy diciendo, aclara las cosas. Pídele al Señor discernimiento. Pídele al Señor dirección. Ora. ¿Quieres que Dios transforme tu vida y la de tu pareja? Necesitas orar, necesitas arrepentirte, necesitas que Dios escudriñe tu corazón para que te muestre todo lo que está allí mal. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una semilla no puede nacer cuando el suelo está contaminado. La palabra de Dios no puede hacer nada en tu corazón si tú no perdonas, si tú no olvidas ese pasado, si tú no cambias, si sigues siendo orgullosa, altiva, si no eres sumisa, si no eres obediente, si tus caminos están dirigidos por tus emociones, por tus pensamientos, necesitas arrepentirte, necesitas entregarte al Señor. Porque dice, encomienda a Jehová tus obras. Porque al principio nos dice que el hombre piensa que todo lo que hace, lo que dice, está bien. Él cree que eso es lo mejor. Pero ya en el segundo versículo, el tercero versículo nos dice que no. Que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos de tener tanto cuidado. Por eso es tan importante realmente preguntarnos, ¿será que yo tengo a Jesucristo en mi corazón? ¿Será que mi identidad está en Él? ¿Cómo yo puedo saber que mi identidad es Él? ¿Cómo puedo realmente saber que soy un verdadero cristiano, no un imitador? Para poder nosotros nacer de nuevo, para poder nosotros entender este concepto, necesitamos estar empapados de la palabra del Señor. Necesitamos escudriñar nuestro corazón, necesitamos barbecharlo, quitar toda la piedra, quitar toda la maleza que hay y preparar ese corazón. Si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón y tus acciones son las mismas, no te has arrepentido entonces. Por eso tus acciones siguen siendo las mismas. Por eso es tan importante entender el concepto de tener a Jesucristo en mi corazón, de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Este concepto es más allá de simples palabras. Es una promesa, sí, que yo hago con mi Dios. Hago una promesa. Pero Dios no quiere ese tipo de promesas. Dios quiere y me manda a que yo me arrepienta.
para que esa semilla pueda dar fruto. Si tú no estás entregándote por completo al Señor, me da pena, me da tristeza decirte que no estarás en el reino de Dios. Al contrario, estarás en el infierno sufriendo todo eso que nos dice la Biblia. Nos dice que es fuego consumidor, es un fuego donde hay azufre, donde el fuego no se apaga, donde hay tristeza, hay todas las cosas que no deseamos. Ese es el infierno. El infierno es todo lo malo. Y yo no quiero estar ahí. Y no quiero que tú estés allí. Por eso yo quiero que tú y yo meditemos lo que Jesucristo nos está hablando. De que nos aseguremos de que su evangelio sea claro para todos aquellos que desean venir a los pies de Cristo. Porque si tú ya eres una persona salva, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú lo has discernido bien, ahora tú necesitas compartirlo a todos aquellos que no conocen de Dios. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan. Esto es lo que nos dice Hechos 17:30. No es lo que digo yo, no es lo que dices tú, es lo que dice y demanda nuestro Padre Celestial. Esta es la manera de ser salvos. Arrepentirnos. Esto es un proceso donde aceptamos que no hay nada en nuestra vida buena, no hay nada bueno en nosotros. Así que necesitamos que Jesucristo nos transforme. Y no hay manera que nos transforme si tú no te arrepientes. Si yo no me arrepiento, no puedo tener salvación. ¿Por qué? Porque es un requisito primordial que la palabra del Señor me está diciendo: arrepiéntete primero. Porque si no te arrepientes, vas a ser una persona imitadora, vas a ser una persona que recite esa oración. Jesús aclara que la verdadera respuesta produce fruto. Cuando tú tienes esa salvación, esa es la verdadera respuesta de la que nos estamos preguntando, de la que estamos hablando. El fruto lo da Él. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El arrepentimiento genuino produce un deseo de obedecer a Jesucristo. Y yo no lo obedezco porque Él me da cosas o porque me obligan a hacerlo. No, yo lo obedezco porque le amo. Porque sé quién es Él y qué hizo por mí. Mi amor por Él es más allá de simples cosas. Tienes que santificarte. Porque sin santificación no hay arrepentimiento. Necesitamos que Dios nos escudriñe. Necesitamos que Dios nos mande. ¿Por qué? Porque si no hay santificación, si no hay discernimiento, si no hay arrepentimiento, vamos a volver a caer y hacer las mismas cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Y lo peor de todo es que estamos haciendo cosas con el conocimiento de la palabra del Señor, y esto es peor. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos engañando a otros, que podemos mentir. Tú puedes mentirle a ciertas personas aquí en el mundo, pero a Dios, no. Dios lo ve todo, Dios lo sabe. Dios sabe mi corazón, sabe qué hay en él, sabe
que constantemente me pregunto, ¿realmente, Señor, yo estoy haciendo tu palabra? Él sabe, Él lo sabe. Y me cuestiono varias veces si yo realmente soy cristiana, si realmente yo estoy haciendo lo que Él me dice que yo haga. Me preocupa no hacer lo que Él me dice. Me preocupa que yo haga algo incorrecto. Me preocupa no hacer su voluntad. Me preocupa no estar llenándome de su palabra. Me preocupa el simple hecho de yo no poder hacer todo lo que dice la palabra. Hermanos, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón es un compromiso grande, pero no es el compromiso que tú haces cuando te casas. No es un compromiso a la ligera. Es un compromiso donde tú tienes que permanecer con Dios para siempre. Donde tú tienes que comprometerte, estar en las buenas y en las malas y en todo momento con el Señor, buscarle. ¿Por qué? Porque de esta manera solamente nosotros vamos a tener paz. Vamos a poder entender las cosas de Él. El arrepentimiento genuino produce un deseo de obedecer, de caminar. Cuando tú estás en pecado, no hay preguntas si realmente estás en Jesucristo. Mientes. Y todos mentimos en algún punto en esta vida. Y a veces decimos son mentiras blancas, piadosas, pero al final son mentiras. Mentiras que a Dios no le gustan. Por eso mi deseo es que tú y yo entendamos este concepto que nos va a ayudar a santificarnos, a caminar en el Señor día a día, buscándole cada mañana. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces no nos queremos parar en la madrugada a buscarle. Yo sé que nos cansamos. Yo sé que a veces estamos enfermos. Pero yo no quiero que tú hagas una oración hueca. Yo no quiero que tú hagas una oración repetitiva. Yo no quiero que digas, sí, yo te acepto, y al final de cuentas no hay frutos en tu vida. Yo quiero que tú entiendas que recibir a Jesucristo es ser genuino. Es una entrega pura. Es humildad. Reconocer que yo estoy podrido, que yo estoy enfermo, pero enfermo de maldad. Y que esa maldad me ha llevado al estado donde yo estoy. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo estamos muertos en nuestros pecados. Y esos pecados nos enferman, nos atan, nos esclavizan. Por eso es mi deseo que tú y yo entendamos, que compartamos esta palabra. Mateo 13:23 dice, el que cayó en buena tierra da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Cuando te arrepientes empieza el camino de satisfacción. Esta a su vez da frutos. Tú ves cómo todo tiene un proceso. Primero es el arrepentimiento, la santificación, y después vienen los frutos. ¿Y cuáles son todos estos frutos del cual yo he estado hablando? Los mencionamos muchas veces, pero muchas veces ni siquiera conocemos estos frutos. Y estos frutos son amor. Y si tú no sabes qué
significa la palabra amor, necesitas ir y buscar en la Biblia, porque amor no es estar enamorado de alguien, no. Amor es sacrificio, es entrega, es dolor, gozo. Me gozo en la tribulación, o solamente cuando hay paz, cuando recibo cosas buenas. ¿Hay paz? ¿Hay paz cuando yo estoy en tribulación? Hay que preguntarnos. Estos son los frutos que el Señor nos da. La paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos estos son los frutos que nosotros recibimos cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos arrepentimos. Estos son rasgos, son puntos, son los frutos, son evidencia en nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que nuestra identidad está en Cristo. La Biblia no nos llama a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como si fuera una fórmula, sino a arrepentirnos, a una nueva vida, a dejar el pecado, a dejar las cosas que nos separaban de Dios. Lucas 24:46 dice, y les dijo así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47, versículo 47 del 24 de Lucas, y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo el mensaje que Jesucristo se enfoca en este tema es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hechos 13:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Todo empieza por el arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. Así de sencillo. Mis hermanos, en conclusión, Jesús no vino a buscar admiradores. Y eso hay que tenerlo claro. Jesús no está en los lugares emocionales. Él no vino a estar en esas multitudes donde solamente se dejan llevar por la emoción. Él no vino a complacer a las multitudes así. Más bien, y quiero que recordemos esto, Él vino a llamar a cada pecador al arrepentimiento y a transformar vidas desde la raíz. Él quiere que tú y yo lo entendamos. Él vino para llamar a los pecadores a arrepentirse. Sí, Él quiere que tú y yo tengamos su palabra, que lo aceptemos, pero empezando por el arrepentimiento, no por emoción, no porque ¿qué dirán si no lo acepto? Decir acepta a Jesucristo sin arrepentimiento es ver como una semilla que cayó entre piedras. Está brotando rápido, pero muere muy rápidamente. No tiene frutos. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Nosotros podemos decir, sí, Señor, yo te acepto. Señor, te pido perdón. Me arrepiento. Pero a veces ese arrepentimiento no es genuino. Entonces Él dice, la semilla cayó, nació, creció, pero se murió. Esos son los cristianos que se salen. Esos son los cristianos que a veces toman decisiones equivocadas, como el decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero.
te odio. Tú eres una persona que yo no puedo amar. Ya no hay química entre nosotros. Y empieza a sacar todas las piedritas y todo lo que puede y botarlo a esa persona. Sin embargo, sabemos que el amor que Dios nos enseña en nuestros matrimonios, en la promesa que nosotros hicimos, es estar hasta la muerte. Y se nos olvida tan rápidamente. Entonces, ¿cómo decir yo que tengo a Jesucristo en mi corazón cuando está mi vida apuntando a otro lado? Cuando quiero irme porque creo que en otro lado voy a encontrar cosas mejores. Qué equivocado, qué equivocadas estás. Qué equivocada estás, hermana, si tú estás haciendo eso. Y qué equivocado, hermano, si tú estás haciendo eso. Yo te invito a que pidas perdón al Señor y que empieces desde el principio arrepintiéndote. Porque si tú te arrepientes, tú no vas a hacer este tipo de cosas. Tú no vas a mentir. Tú no vas a buscar tu comodidad. Tú no vas a desobedecer a Dios. Porque si tú estás quebrantando la familia, no puedes ser hijo de Dios. Porque los hijos de Dios vienen, se arrepienten, buscan al Señor y buscan una solución con el Señor, se aferran al Señor. Ahora bien, si tu pareja se va y no es cristiana, es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con una separación. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña obediencia, amarnos y respetarnos. El amor, el respeto es mutuo. Nos tenemos que perdonar, nos tenemos que olvidar, tenemos que entender que somos una misma carne. Ya no nos pertenecemos. El concepto de entender que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón va a hacer que nuestra vida y nuestras acciones sean completamente diferentes. Así que yo te invito a que examines lo que tú estás haciendo, porque Jesucristo es una semilla perfecta que da frutos. El Evangelio de Él nos invita a entender que nosotros necesitamos cambiar, ser transformados, arrepentirnos y creer. Marcos 1:15 dice: si tu fe no te llevó a abandonar el pecado, no es la fe que salva. Si tu aceptación a Cristo no te cambia, fue solo un momento de emoción, y un nuevo nacimiento no puede darse si no hay un arrepentimiento. Jesucristo no pide un rincón de tu corazón. Él quiere el trono completo de tu vida. La verdadera entrega a Jesucristo no se prueba con lágrimas, se aprueba con acciones, con una entrega total. Y esa entrega total produce frutos. Así que no es sentir a Cristo, es rendir tu vida a Cristo, que no es lo mismo, ¿verdad? Cristo no busca una emoción, Cristo busca un arrepentimiento, y esto tienes que recordarlo en tu mente. Así que yo te voy a dejar con esto y vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todos los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Padre, queremos pedirle perdón por nuestros pecados. Queremos, Señor, que usted nos enseñe a depender de usted, Señor, y vivir en arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, Padre. Permanecer en su palabra.
reflejar, Señor, nuestras acciones en Jesucristo, como Él lo dice, Señor. No ser imitadores de personas y de este mundo, sino de nuestro Padre, del Hijo. Queremos pedirle, Señor, que usted nos ayude a ser humildes, obedientes, hacedores de su palabra, Padre mío. Que usted nos ayude a siempre a buscar su verdad y no estar cómodos, Padre. Queremos, Señor, que usted escudriñe nuestro corazón y nos muestre todo eso que no nos edifica, Padre mío. Padre mío, que esta palabra, Señor, nos confronte y nos toque y nos hable y nos diga dónde tenemos que cambiar. Que esos frutos de los que usted nos habla, Señor, puedan reflejar siempre luz en todas las personas. Que podamos, Señor, nosotros ser siempre fieles, santos a su palabra, Padre mío. Y todo aquel, Señor, que no ha llegado allá, Padre, que nosotros que estemos más maduros, Señor, en su palabra, podamos jalar a todo aquel que está tropezando, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a ser instrumentos, a ser fieles a su palabra, a buscarle constantemente, Señor, no solamente en los momentos difíciles, Señor, sino en todo tiempo. Padre mío, usted conoce nuestros corazones y no le engañamos. Necesitamos que usted nos limpie y transforme. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pido. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo en Cristo.